pura cepa, hombre de su, Paladar negro. sí, hombre de su territorio, hombre de Esteban Echeverría, de Bien. Echeverría para el mundo. Hablamos de Carlos Bonino, Carlos, así se dice, Carlos. Bonino, Que son, Carlos, son varios, son le plurales. mandé, le mandé Carlos. Carlos, ¿cómo te va? Rubén Molina acá y Sebastián Faría, ¿cómo va? Un italiano, Carlos, ¿no? Sí, Carlos, el Carlos, ¿cómo anda? ¿Me escucha? Buen día, Rubén, Tecla, buen día, ¿cómo están? Un gusto Bien. saludar con ustedes y con la audiencia, por supuesto, de ustedes. ¿Cómo Ujú. están? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. O sea que Carlos, recuerdo, él en realidad me lo hizo recordar él, pero lo recordaba también. Fue el primero que dijo, un adelantado, ¿no? Dijo, olvídate, en esta elección, y eso es lo que le quiero preguntar también, si en esta elección o de acá a un largo tiempo no hay espacio para las terceras vías. Es así, Carlos, ¿no? En principio te digo que sí, es más complejo la discusión y el debate de eso, pero bueno, no, yo lo dije hace muchos meses atrás, cuando recién empezábamos con estas discusiones. Históricamente en la Argentina, desde la década del 40 en adelante, no prosperaron las terceras vías, o sea que no es nuevo tampoco. Es una cuestión de estudiar, una cuestión de analizar un poco la historia contemporánea de la Argentina y saber que cuando surge el peronismo en la década del 40, conformando un fuerte bloque político, también surge el antiperonismo como contrapartida de ese surgimiento, y podemos decir que desde el 40 en adelante, primero hemos tenido sistemas bipartidistas, eh, década del 80, década del 90, y después sistemas colacionistas o no me sale la palabra, Coalicionista, coalicionista. coalicionistas, Sí, o sea, Koala, ¿no? Sí, sí, también. que lo fue con la Alianza en su momento, Juntos por el Cambio después, y así como coaliciones del otro lado, ¿no? El peronismo va en coaliciones políticas también desde el 90 en adelante, conformando coaliciones. Entonces, la realidad en la Argentina un poco podemos decir que está determinada por dos bloques muy fuertes, uno en cada línea de lo que algunos llaman la línea del centro, y después un sector de la sociedad que inclina la balanza cada determinado tiempo. Mm. Pasó con la Alianza cuando, cansada la sociedad del menemismo, buscó ese camino. Pasó con el Alberto Fernández, en un momento muy difícil para el kirchnerismo. Bueno, fue el moderado que presentó el peronismo y de esa manera nos ganó a nosotros el Juntos por el Cambio. Y es un ciclo de historia que se repite, digamos, que no se va modificando demasiado. Entonces, vuelvo a repetir, me hubiera gustado equivocarme, pero eh, a- viendo un poquito la historia nuestra, de nuestro país, electoral, ¿no? La historia electoral de nuestro país, y las conductas sociales más o menos se van repitiendo. Hoy, evidentemente, este gobierno o el presidente Milei, hay un sector de la sociedad del no peronismo que se siente interpretada y representada por él, como, vuelvo a repetir, fíjense ustedes, y acá quiero hacer un punto, fíjense ustedes la volatilidad electoral en esta visión que yo les planteo de antinomias, ¿no? Que en un mes veníamos de un Kicillof ya casi presidente, un gobierno que empezaba el club del helicóptero en los canales de televisión a evaluar cómo iba a ser la sucesión y cuándo se iba, y un mes después se da vuelta totalmente a la elección y sale un gobierno fortalecido y ganando en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Entonces, digo, ante la primera pregunta que me hacen ustedes, es mucho más complejo el análisis
del comportamiento electoral en la Argentina, y creo que ninguno de nosotros puede escapar, ¿no?, a la profundidad del debate político o a la profundidad del análisis. No podemos más seguir actuando por eslogan, ¿no? En un momento el eslogan era alejado de los extremos, bueno, una serie de eslogan que no hacen a la realidad política. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Sebastián Farías, te saluda de este Tecla, lado. ¿cómo estás? A ver, siguiendo tu análisis, uno entiende también de que hay una cuestión cíclica en cuanto al comportamiento también de la gente, la preferencia del electorado, pero también hay algo que marca, digamos, una situación particular para los partidos políticos, porque los partidos políticos ya no van solos, sino que van conformados en frentes electorales. Y este es el desafío de todos los espacios políticos, pero particularmente hablando del radicalismo, es lograr ponerse de acuerdo para conformar y para jugar con estas nuevas reglas de juego, teniendo en cuenta el comportamiento volátil del electorado, ¿no? Que cada vez parecería ser más volátil y más cambiante en forma, digamos, en forma más, más rápida, más repentina, ¿no? A ver, ni siquiera esta situación ayuda a que el radicalismo pueda ponerse de acuerdo y tratar de conformar o por lo menos abrirse paso por esta nueva vía del centro, por lo menos, para el peronismo. El peronismo dice, bueno, a ver, el miedo hace que nos juntemos, la unidad que duela, pero ¿qué pasa con el radicalismo? Bueno, acá hay dos cuestiones, ¿no? La volatilidad, vos lo viste, cada vez es más rápida porque pasamos en un mismo mes, en 30 días, de un lugar al otro, ¿no? De un peronismo ganador Mm, a un mes después la libertad avanza ganadora. sí, Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, digamos, para venir al momento actual. ¿Cuál es el problema nuestro? Nosotros hemos estado en los últimos 2 años sin conducción política a nivel nacional. O sea, lo de Lustó ha sido bueno, quizás el fracaso más grande como conducción política para un partido nacional, donde, bueno, no solamente marca directrices o marca rumbo, sino que busca contener, busca diálogo y busca contemporizar las distintas realidades regionales, entendiendo que, como todos entendemos, que la conducción nacional es la expresión de un radicalismo de carácter federal. Entonces, cuando algunos de nosotros veníamos advirtiendo hace un año antes, que un comité nacional que no expresaba la realidad de los gobernadores, que se le dividían los bloques en la Cámara de Diputados, que no era una conducción política adecuada al momento. Y bueno, fuimos perdiendo organicidad, lo que nosotros llamamos la orgánica partidaria. Entonces, en esto de ir perdiendo la orgánica partidaria, primero empezaron los gobernadores, bueno, cada uno haciendo lo que le parecía que tenía que hacer, después los diputados, cada uno haciendo lo que le parecía que tenía que hacer, y después fue bajando, y después fue bajando a los distritos. Carlos, Y, Carlos, y- perdón, y- esto y que esto está se diciendo repitió en la provincia de Buenos Aires. es muy parecido a lo que dijo Sáenz ayer, Néstor Sáenz ayer, ¿no? Esto de que el radicalismo perdió organicidad. Él tenía dando un discurso optimista de que, bueno, que tiene la esperanza de poder reconstruir el partido. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde se reconstruye ese partido? ¿De dónde se puede reconstruir? ¿Coincidís con esta mirada optimista de Sanz, vos, o sos más negativo, tal vez? No, no, coincido, a ver, parcialmente, coincido por ahí en el diagnóstico, veo por ahí, eh, eh, creo que es más profunda la discusión hacia adelante. Soy optimista, soy optimista. ¿Por qué soy optimista? Por la volatilidad electoral, digamos. En un, a ver, en una situación donde en un mes producto de la volatilidad y el humor social, el voto cambia tanto, creo que Ujú. es muy anticipado eh, eh, pensar ahora el escenario electoral que se nos puede dar el 27 y cómo el radicalismo puede encajar en el escenario electoral del 27. Entonces, desde ese lugar soy optimista.
soy optimista por el conjunto de dirigentes y militantes que tiene el radicalismo en todo el país. Creo que nos tenemos que dar fuertes debates hacia adentro, creo que la interna tiene que salir del plano mediático o de las redes y hay que darse discusiones internamente entre aquellos que más o menos consideramos que podemos aportar y buscar un rumbo que en el 2027 no nos encuentre con un partido totalmente diezmado, desarticulado, donde cada uno busca salidas distintas. Y acá hay otra cosa que yo quiero hacer y vengo haciendo mucho hincapié, y quizás es por ahí es algún punto en el que no coincido del todo con Ernesto Sanz, a quien A ver. respeto profundamente y creo que es uno de los mejores dirigentes del radicalismo de los últimos años, a pesar de su alejamiento. Creo que gran parte de la dirigencia en general, y del radicalismo también, en particular, lo puedo decir, se ha ido alejando de su propia base electoral, no escuchamos a nuestro electorado, o sea, aquel electorado que de alguna manera nos puede estar interpelando, nos puede estar marcando un rumbo, la gran mayoría de los dirigentes prefiere desconocerlo, y eso creo que es un problema muy fuerte, muy serio para quien aspira a ser dirigente, representante, candidato, etcétera. Creo que hay que volver a ver cómo vinculamos o nos vinculamos o los dirigentes del radicalismo se vinculan con su propio electorado, porque si no vamos a seguir en una disuasión no es la palabra, disociados de aquellos a quienes aspiramos o pretendemos representar, y con un alto nivel de soberbia donde creemos que por ahí tenemos una verdad revelada y no es así. No Ahora, puede ser Carlos, que discúlpame, nuestro mira. electorado se equivoque. Y te voy a Sí, dale, a esto, ver. Tecla, corta ahí. Si vos ves los votos de septiembre, de lo que sacó Somos, Nuevos Aires, las distintas versiones de lo que fueron acuerdos de radicalismo en la provincia de Buenos Aires, ves a dónde se trasladaron en octubre. Bueno, ahí hay un problema. ¿Tá? Ujú. Entonces, y un problema que la mayoría de nuestros dirigentes no terminan de interpretar. Ujú. María Fernanda Castillo dice, yo también quiero un radicalismo que recuerde que nació en el seno de la clase media, con un discurso sin agresión, sin los dos nefastos actuales conductores nacional y provincial. Bueno, palo a la conducción a nivel nacional y provincial. Ahora, Carlos, según lo que dijo ahí María Fernanda, ¿cómo se sale de esto? A ver, reagrupar al radicalismo, tratar de Se convocar sale, una a ver, elección. A ver, previo a yo eso, creo, bueno, sí. nosotros ahora tenemos la certeza de un ordenamiento partidario donde, bueno, en septiembre vamos a tener autoridades legítimas, vamos a darle vuelta a la etapa a esto, al fraude, a la judicialización, a la payasesca conducción que llevaron este proceso Fernández y Dominichini, y nos vamos a encaminar a eso. Ahora, la pregunta es, ¿nos vamos a encaminar a eso para qué? Y ahí viene lo que yo te decía antes, nos Ah, tenemos que dar todos un baño de humildad, un debate muy a fondo de cuál es el sentido que le queremos dar al partido. A ver, estamos en la tercera década del siglo XXI, chicos. El mundo discute y la inteligencia artificial y el GPT, y nosotros estamos discutiendo o a veces nos quedamos discutiendo lo que dijo Moisés Levenson hace 50 años o Alén hace 130 años. Mm. Yo eso lo respeto, es parte de nuestro folclore. A ver, pero hoy el 60% del electorado tiene menos de 50 años, no conoció Alfonsín ni a lo que fue el gobierno de Alfonsín. Alguien lo Entonces dijo, bien. yo Carlos, creo, Bien, bien. yo ¿es creo un un tiro por radicalismo que elevación a Storani esto, a los planteos de Storani? no, porque yo, a ver, soy respetuoso de los dirigentes de la nostalgia, Ujú. pero
siendo respetuoso de los dirigentes, de la nostalgia, del romanticismo que algunos le ponen a sus historias de fracaso, como Storani, como podría dar nombres, pero bueno, prefiero evitarlo. Digo, ahí está el pasado. Entonces, lo que nosotros debemos discutir es el futuro, no el pasado. Los Bien, que, a ver, los Storani de la vida tuvieron su momento, tuvieron su oportunidad, tuvieron todas las posibilidades y no pudieron. Entonces, los tipos que en el mejor momento del radicalismo no pudieron, y bueno, que acompañen, que sean un poco quienes dan estas charlas como salen a dar eventualmente, pero eso es el pasado, chicos. A ver, si Ujú. ustedes hoy, vuelvo a repetir, hay un 60% del padrón electoral, no digo de afiliado, electoral, que tiene menos de 50 años. ¿Eh? La democracia cumple 42 años. Entonces, chicos que tenían 8, 7, 8 años cuando Alfonsín dejó de ser presidente. Ujú. Entonces, tenemos que pensar en un radicalismo para la tercera década del siglo XXI, no en un Carlos, radicalismo del siglo XIX. Sí. Carlos, a ver, y me pongo un poco en abogado del diablo, digo, ¿y qué hacemos con los Dominichini de la vida, los Fernández de la vida, los Abad de la vida? ¿Qué hacemos con los Leoni de la vida, por ejemplo, que hablamos el otro día? No, a ver, los yo Fernando acá Pérez, a ver, Ahí está, ahí. separo, vos yo prefiero no poner nombres, pero te tomo el guante porque Dale. vos pones nombres. Sí, 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 sí. A ver, 2015, 2023, gestiones Daniel Salvador, Maxi Abad, fueron excelentes gestiones para lo que fue el partido. ¿Entendés? Pudimos lograr con representación en toda la provincia de Buenos Aires con concejales, 35 intendentes o un poquito más en el mejor momento de lo que Ujú, fue Juntos por el Cambio, consejeros escolares, diputados provinciales, eh, senadores provinciales, diputados nacionales, un senador nacional que no teníamos hace más de 20 años en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Entonces, por supuesto que voy a reivindicar la gestión partidaria y política de Daniel Salvador y de Maxi Abad, gestión a la que creo que adecuada a los tiempos actuales hay que volver. A ver, yo creo que los radicales aspiramos a discutir poder real en Argentina, no poder testimonial, no ir en una lista que sabemos que no va a llegar al 1%. Entonces yo creo que quiero que, o aspiro que las nuevas generaciones o los pibes más jóvenes, los sub 40, los sub 30 del radicalismo, ¿eh? Puedan ser parte de un partido que discute el poder y como consecuencia de discutir el poder, discutir los cambios que necesita la Argentina y a quién representamos como partido político y desde dónde nos paramos como partido político. Vuelvo a repetir, entendiendo que nos tenemos que reconciliar con nuestro propio electorado, porque si no arrancamos interpretando o entendiendo a nuestro propio electorado, estamos sonados, ¿no? Ahí vamos a contramano. Eh, también, Carlos, sobre esto que vos decís, hay que reconocer que el radicalismo hoy por hoy tiene vida, hay militancia y hay muchos pibes también militando, ¿no? Me parece que hay que darle lugar un poquito a las nuevas expresiones y a la juventud. Pero ojo, no tanto rosqueros, ¿eh? Porque hay muchos jóvenes que también son más rosqueros y son más leguleyos que los viejos también, ¿no? Ahora, bueno, Carlos, pero sí. la rosca es parte nuestra, Tecla. La rosca es Sí, parte de la pero a veces idiosincrasia nuestra. son tiros por elevación que así les va también, ¿no? No, pero yo digo, a ver, acá recién cuando Rubén me decía qué hacemos con los Dominichini de la vida, los Mm, Fernández, esto, lo otro, digo, ya está, lo hizo la gente, lo hicieron las urnas. bueno, ujú, Eh, Dominichini demostró, Fernández, Dominichini, sacaron Dominichini sacó el 2% de los votos en la tercera sesión electoral. Entonces, ahí está el reflejo de lo que dio, de lo que puede, y llevó al máximo nivel su propia incapacidad política. Entonces, no es que lo que yo pueda hacer o pensar de Dominichini, la sociedad, el afiliado radical, los votantes, los militantes, eh, ya lo castigaron y lo castigaron en el lugar donde peor puede ser castigado un dirigente político, que es en las urnas.
Entonces, después del fracaso electoral que nos llevaron, del fracaso electoral que se comieron ellos mismos siendo candidatos, de la mala estrategia electoral que fue de arranque, que algunos lo dijimos, fue de arranque, fue equivocada de arranque y terminó como terminó, ya damos la vuelta de página. A ver, los Dominichini para adelante no van a estar, pero no porque yo lo diga, porque lo dijo la sociedad en las urnas y en el último proceso electoral. Y con respecto a lo que me decías antes, lo de Storani y compañía, a ver, eso chicos, y yo vuelvo a ser respetuoso en términos personales, ¿tá? Porque en su momento militaron para el partido, fueron grandes dirigentes, Mm. un poco dualdistas para mi gusto, pero bueno, fueron Bueno, dirigentes, pero están para armar un centro jubilado, son un centro jubilado. se va a armar una Entonces, interna en el y, centro y- jubilado también. Carlos, Carlos, y son un para ir. centro, y jubilados de privilegio. También, ¿no? Bueno, Carlos, para ir finalizando, a ver, en un principio Rubén te presentaba con referente a Esteban Echeverría, hombre de Esteban Echeverría, se viene la discusión por el radicalismo también, dos en una, ¿no? En este sentido, ¿cómo te paras vos para lo que se viene en el radicalismo en Esteban Echeverría? Y por otra parte, te habrá llegado en estos días una entrevista que tuvimos con Roberto Leonis, no sé si lo conoces, en todo caso te lo presento. Roberto Leonis, quien salió a afirmar su intención de ir por el radicalismo también en Esteban Echeverría. ¿Qué opinas de todo esto? No, a ver, chicos, yo vuelvo a repetir, y por eso digo, a veces evito hacer nombre y apellido. Hay gente que está tan alejada de la realidad, tan alejada de la realidad, tan en otra sintonía que bueno, algo me contaron de las expresiones de él, con el partido, y realmente no amerita mayor comentario, porque todos lo conocemos, todos nos conocemos. Yo, hoy, nosotros estamos y siempre lo hemos estado en sintonía. A ver, vamos a las internas, disputamos en la interna, pero después convivimos de una manera civilizada con quien hoy es el presidente del partido, Marcos Dominichini, incluso con él mismo. O sea, no profundizamos la interna más allá o para afuera de las puertas del comité. Pero faltan 7 meses, 8 meses, creo que hay que dejar que baje la espuma, y cuando a algunos personajes les baje la espuma, abajo de la espuma ni siquiera ellos mismos van a estar, porque apa. Bueno, Se lo creo llevan a Oli. que sí, lo mandó al centro jubilado también, sí, ¿no? También, bueno, sí, 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 quedó claro, sí, y me quedó cabe claro. ojo, y chicos, y me cabe la general de la ley, no, digo, por Está bien. ahí soy No, también de los que tiene que correrse, pero bueno, creo que hay una generación, eh, como dije antes, 30, 35, 40, que viene empujando, viene trabajando bien, lamentablemente se come las consecuencias de los errores que estos personajes han cometido y miren, así como fue muy negativo y muy anticipadamente de este proceso electoral, hoy voy a ser muy optimista de el rol que va a tener bueno, el radicalismo en el 27. Acá María Fernanda dice, ¿seguro crees que Domenichini va a dar un paso al costado? te Es como parece. una pregunta que queda flotando. Y otra pregunta que queda flotando, Molina, metido pileta. Cuidado. No sé qué esperamos para expulsar a Leonis. Es un mamarracho, ¿no? Bueno, Bueno, nada, ahí la gente del dura, radicalismo Fernanda, María está, Fernanda. está opinando, ¿no? Bueno, Durísima. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? muy Bueno, amable. un abrazo a ustedes y a toda la audiencia de ustedes. Dale, Gracias. abrazo grande. Hasta Chau, luego. chau. Bueno, ahí lo teníamos, ¿eh? Carlos Charlie Bonino, ¿sí? Hombre de la Unión Cívica Radical. Bueno, mandando todos los muchachos del radicalismo Centro de jubilados. al centro de jubilados, ¿eh? Pero como dice usted, ahí también, si se juntan dos, ya con que haya dos radicales, van a tener una interna ahí dentro del jubilado.